hermanos, a Efesios capítulo 1, si no tenemos más preguntas, Efesios capítulo 1, versículo 22, si nos ponemos de pie. Le decía al pastor, hermanos, yo recuerdo cuando vine hace 3 años por acá, hermanos, el título del mensaje fue los propósitos de la iglesia. Ahora, hermanos, vamos a ver algunos puntos de por qué cada cristiano debe de amar a su iglesia, hermanos. Lo he titulado porque amo a mi iglesia. Entonces vamos a Efesios 1:22 ahí, hermanos. Efesios 1:22. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Muy bien, dice la escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros, y gracias, Señor, por lo que usted nos permite hacer. Señor, que el motivo y la razón por la que estemos aquí esta mañana sea usted, y que el motivo y la razón en cualquier parte del mundo donde se reúne su iglesia sea usted, Señor. Gracias, Padre, por lo que usted permite hacer esta iglesia a través de los miembros de la misma. Siga bendiciendo a su pastor, a su familia y a cada uno de los que aquí se congregan para alabar su nombre, así como por nuestra iglesia allá en Querétaro. Señor, le pido que también su presencia sea con nosotros, así como por cada lugar donde se congregan, Señor, para alabarle a usted. Gracias por este día, en Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, mire la escritura, y como un primer punto, hermanos, puede tomar su lugar, puede sentarse, hermanos. Como un primer punto, hermanos, amo a mi iglesia, hermanos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, aquí mismo la escritura nos está diciendo en el versículo 22, ahí dice, y lo dio por cabeza. Y no solamente, hermanos, sobre la iglesia, lo dio sobre todo, pero aquí nos especifica, hermanos, cabeza, dice sobre todas las cosas a la iglesia. Y cabeza en la escritura, hermanos, si hacemos allí un pequeño estudio, hermano, cabeza es autoridad, hermanos, ¿sí? Es autoridad. Cabeza es poder, es administración, es gobernabilidad, es dirección, es vida, hermanos. En una comparación que la misma escritura hace en relación a nuestro cuerpo, por ejemplo, hermano, usted podría vivir sin un pie, podría vivir sin una mano, podría vivir incluso tal vez hasta sin los 2 pies y sin las 2 manos, pero usted no podría vivir sin cabeza, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos, porque la iglesia del Señor tiene por cabeza, por autoridad y por gobernador a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, toda iglesia en la que la cabeza es Cristo, hermanos, podríamos decir es una iglesia correcta. ¿Por qué? Porque una iglesia, hermanos, sin cabeza es una iglesia muerta. Una iglesia, hermanos, con 2 cabezas sería un monstruo. Una iglesia con una cabeza humana, hermanos, sería una secta o una religión. Sin embargo, hermanos, la iglesia del Señor es administrada y gobernada por nuestro Señor Jesucristo a través de las escrituras, hermanos. Él es la cabeza, y por eso todo cristiano debe amar a su iglesia. Y hermano, de entrada a veces nos preguntan, o a veces nosotros mismos podríamos dudar si estamos en la iglesia correcta. Bueno, hermanos, si en esta iglesia la cabeza es Cristo, hermanos, no dude que está en la iglesia correcta. Claro, hay algunos por ahí que quisieran llevar la dirección de la iglesia y quisieran ser la cabeza aquí y hacer la función del Espíritu Santo también. Los hay y las hay. Pero hermano, mire, yo cuando tomé la iglesia les dije, hermanos, yo no voy a dirigir la iglesia como creo yo que se debe dirigir, la vamos a dirigir como el Espíritu Santo quiere que la dirijamos. Así es que oremos para que su servidor no trate de usurpar el lugar de nuestro Señor Jesucristo en nuestra iglesia, y que Él siempre sea la cabeza. Porque, hermanos, si no es así, hermanos, entonces estaríamos hablando muy probablemente de una asamblea muy humana o muy terrenal, hermanos, y la cabeza siempre debe ser Cristo. ¿Por qué amo a mi iglesia, hermanos? Porque Cristo mismo la fundó, dice la escritura. Él la estableció, Él la constituyó. Conocemos aquella escritura en Mateo 16:18, cuando dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo obviamente, dijo, edificaré mi iglesia.
Hermanos, vamos a Efesios 4, pero Cristo, porque estamos en Efesios 1, Efesios 4, que por cierto es la carta que más habla de la iglesia, hermanos, la carta a los Efesios. Pero mire, el verbo está en futuro, edificaré. Hermanos, toda iglesia es edificada, hablando de la iglesia correcta, es edificada por nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, y ese pronombre Él es en referencia a Cristo, constituyó, estableció, Él llama, Él forma a unos apóstoles, ya no tenemos hoy, a otros profetas tampoco, a otros evangelistas, estos sí, son los misioneros, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o con el propósito de madurar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Para qué está su pastor? ¿Para qué están los maestros de la escuela dominical? Mire, hermano, ciertamente entendemos que el llamado en cuanto al ministerio es exclusivo en algunos varones por Dios, en llamarlos al ministerio de tiempo completo en cuanto al pastor. Pero aquí dice, hermanos, que Cristo mismo perfecciona a aquellos que pueden funcionar en la iglesia como maestros. ¿Cuál es el propósito? Dice el 12, para. Y hermano, cuando usted vea un para en la escritura, para de leer un poquito. Porque el para, hermano, es una preposición que une dos oraciones con la intención de darte la razón de lo que está diciendo. Y el propósito, dice aquí la escritura, es para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y Él va a usar al pastor, a los hermanos, líderes, a los maestros, para edificar su iglesia, porque Él así lo prometió en Mateo 10, 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. ¿Y a quién va a usar? A este varón. Por eso, hermano, es importante que usted ore por el pastor, por su familia, hermano. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, hermanos, ¿hace cuánto usted invitó a su pastor a cenar, hermanos? Bueno, una hamburguesa ahí esquinera, y digo porque generalmente los restaurantes están en las esquinas. Hermano, es importante eso, porque, mire, hermano, el que menos aquí quiere ser el pastor, ¿quién cree que es? El pastor. Es el que menos quiere ser el pastor, y si está aquí es porque el Señor lo puso para edificar la iglesia que es de Él. ¿Sí, hermanos? Por eso amamos a la iglesia, hermanos, porque Cristo edifica y madura, construye a través de sabiduría, justicia, equidad y juicio, enseñanza y conocimiento, hermanos, a su iglesia. Además, hermano, la escritura también dice que la fe es por el oír. ¿Y dónde va a oír usted acerca de la fe? En la iglesia, hermanos. Y va a aumentar su fe y va a incrementar su fe. ¿Por qué amamos a mi iglesia? Hermanos, amo a la iglesia. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, porque le costó la vida, hermanos, a nuestro Salvador. Dice ahí la escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 5, ve el versículo 9. Porque no nos ha puesto, dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Qué interesante, hermano, que no dice quien murió por todos, aunque murió por todos. Pero el hecho de que haya muerto por todos no implica una salvación universal. Aquí dice quien murió por nosotros, la iglesia, los que somos salvos, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Y hermano, dice vivamos, el verbo está en presente, hermanos. No está hablando en un sentido exclusivo de algún día vivir con Él. ¿Por qué, hermanos? Porque, mire, el cristianismo genuino, hermanos, el cristianismo genuino, que nosotros vivimos el cristianismo genuino, hermano, contesta tres preguntas básicas que siempre se han hecho desde antes de Cristo. ¿De dónde venimos? ¿O quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? El cristianismo genuino, hermano, contesta esas tres preguntas correctamente. ¿Sí? Y hermano, nosotros venimos de Dios, vivimos para Dios, y si morimos vamos con Dios. Entonces, hermano, aquí la escritura lo que nos da a entender, hermano, es que
La iglesia cristiana, aquella que vive el cristianismo genuino y correcto que nos presenta la Escritura, hermano, demuestra quién es Cristo. Porque, hermano, la palabra cristiano significa que yo soy un pequeño Cristo. Ese es uno de sus significados. Y que los que conocen de Cristo como los que no conocen de Cristo pueden ver a Cristo en mí. Porque, hermano, el cristianismo genuino no es conocer de Cristo y hablar de Cristo, es vivir a Cristo. Eso es el cristianismo genuino, hermanos. Porque la Escritura dice claramente porque Él murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, implica que vivimos velando actualmente, o que durmamos, sea que pasemos a su presencia, vivamos juntamente con Él. Porque, hermano, mire, ¿sí me puedo mover, verdad, pastor? Sí, ok. Mire, hermano, hijo, ¿quién es tu Salvador? Cristo, ¿verdad? Ahorita que estás vivo. Y si te mueres, ¿quién es tu Salvador? Sigue siendo Cristo, hermanos. Vea cómo dice ahí, ya sea que velemos, ahorita que estamos vivos, o que durmamos, ya sea que estemos muertos, ¿quién sigue siendo mi Dios y quién sigue siendo mi Salvador? Cristo, hermanos. Vea cómo presenta ahí una línea del tiempo nos toca la muerte sin decirlo, como una transición, porque nosotros aquí vivimos a Cristo y el día que muramos y pasemos a la eternidad vamos a vivir con Cristo, hermanos. Porque eso también lo enseña Hechos 17. Entonces, hermano, eso es interesante, porque el cristiano, hermanos, en la iglesia correcta vive a su Salvador. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Señor dice: yo soy el Dios de Abraham, contésteme, Isaac y Jacob? Hermano, algunas veces eso lo vemos en el Antiguo Testamento y Abraham, Isaac y Jacob ya están muertos. Y él no usa el pasado, yo fui, dice yo soy. Porque Abraham, Isaac y Jacob están en su presencia y él sigue siendo su Dios. Sí se da cuenta, hermano, cómo es. Y aquí es algo similar. Mire, dice, sea que velemos o que durmamos, que es el término que la Biblia usa para nosotros los cristianos, vivamos juntamente con Él. Por eso amamos a la iglesia, hermanos, porque le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué amo a mi iglesia? Regrese a Efesios capítulo 1 nuevamente. No, Efesios capítulo 2. Mira, hermano, todo aquel que recibe a Cristo, hermanos, es salvo. Y veamos qué dice ahí Efesios 2:19. Dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos como ilegales, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿quién, hermanos? ¿De la quién? Familia de Dios. Mire, hermano, todo aquel que es salvo entra en la familia de Dios. Ahora, algunos a veces dicen que la familia de Dios es la iglesia, y también es correcto. Aunque dentro de la familia de Dios la iglesia tiene un puntito más arriba. Es la esposa del Señor, es la novia. ¿Sí? O sea, mire, hermano, espero no meterme en problemas con su pastor y con ustedes, pero yo creo que hay muchos que son salvos en el mundo y en la historia han sido salvos, pero no quiere decir necesariamente que pertenezcan a la iglesia, aunque sí están en la familia. Y esto es interesante, hermano. Y mire, quiero remitirlo un poco atrás a Marcos 3, hermano. No, Mateo 7, hermano, Mateo 7. De hecho, eso no está aquí en mis apuntes, pero quiero mostrárselo. Mateo 7:21. Vea qué dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino una condición: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, implica el día del juicio: Señor, Señor. Pregunta: ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El mismo Señor Jesucristo está diciendo lo que algunos le van a decir el día del juicio, hermanos. Vea: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. A ver, hermanos, ¿dónde está la maldad en el versículo 22? Si predicar el evangelio es bueno, porque eso es lo que está diciendo la pregunta: profetizar en tu nombre, expulsar un demonio o hacer un milagro. Pero el Señor dice: yo no te conozco.
Mire, hermano, ¿cuántos en el mundo dicen que conocen a Dios, pero Dios no los conoce? Asegúrese usted de que usted no venga a esta iglesia nada más a escuchar de Dios, sino asegúrese que Dios conozca quién es usted. Porque puede ser que usted esté en el 22 y no hay maldad, por cierto, Aquí no está diciendo. Entonces, ¿por qué el Señor dice que hacedores de maldad? Y no hay contradicción, hermanos. Mire, la misma respuesta está en el versículo 21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. La maldad está implícita en la desobediencia del hombre al no hacer la voluntad del Padre. Ahora, si usted va y le pregunta a cualquier religión, oye, ¿cuál es la voluntad de Dios? Le van a decir una lista muy larga. Guardar los 10 mandamientos, hacer buenas obras, visitar a los enfermos, ayudar a la gente pobre y todo eso. Hermanos, eso no es la voluntad de Dios para el hombre. Vea Juan 6, allá adelante. No, antes de eso, Marcos 3, ando medio confundido. Marcos 3, ahí está. Para ahorrar tiempo, hermanos, si es que generalmente duro 2 horas y medio predicando, pero el pastor me pidió solamente 1 hora, entonces, no es cierto, hermanos. Marcos 3. Fíjese bien, hermanos, allá en el 34. Y mirando Jesús a los que estaban sentados, porque vino su familia a buscarlo, alrededor dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Todo el que hace la voluntad de Dios es de mi familia. Es lo que dijo también Efesios 2:19. Estás en la familia. El Señor está. Ahora, hermano, el Señor no está diciendo o sea, Él no está rechazando a la familia de sangre. No, en ninguna manera, pues es María. Pero vea la importancia que le da a la familia espiritual, hermanos. Digo, yo sé que aquí no pasa, pero luego allá en Querétaro sí, a veces algún hermano no llega a la iglesia porque dice que llegó su tío, su tía del norte, que están de visita, que se fueron de día de campo porque pues fue un rato con la familia. Pero resulta que el tío o el primo ni salvos son. Aguas, hermano. Mira Jesús, ¿cómo le da importancia a la familia espiritual? Porque dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora vamos a Juan 6, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que me hace miembro de la familia de Dios y que además el mismo Señor Jesucristo me ve, fíjese bien, y que además eso hace que el Señor Jesucristo me vea como su hermano. Ay, pastor, no esté diciendo cosas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir Marcos 3? Pero vea que dice Juan 6, 39. No, Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y confirma, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Hermanos, la voluntad del Padre es creer en el Hijo. Muchos hoy, hermano, usted sabe las religiones, ciertamente están muchos hablando de Cristo en su nombre, predicando el evangelio, haciendo milagros o haciendo N cosas, en el nombre de Cristo, por cierto, mismo Jesús lo dijo. Es que lo hacen en mi nombre. Pero el punto no es hacer, hermanos, el punto es quién soy yo delante de Él. Y ahí dice que todo aquel que cree en el Hijo, o que la voluntad del Padre es que creamos en el Hijo, y entonces tendremos vida eterna. Y no solamente, hermano, tengo esa situación ahí, sino que en Juan 1:12 dice que por la voluntad del Padre paso a ser declarado hijo de Dios. Usted lo sabe, Juan 1:12. A los que le recibieron les dio autoridad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, miembros de la familia del Señor. Y aquí viene algo interesante, hermano, que Él a mí, hermano, a usted, que somos mentirosos, groseros, perezosos, mal hablados, asesinos de lo peor, me ve como si fuera yo su hermano. Fíjese, hermano, qué curioso. Eso lo confirmamos con Hebreos. Vaya usted a Hebreos, por favor, capítulo 2. Hebreos 2, hermanos.
ahí con sus Biblias. ¿Ya lo tiene? Mire, vamos a leer rápido. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no está sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Versículo 10, porque convenía aquel. ¿Quién es aquel? Jesús, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. ¿Quién? ¿Quién es el sujeto en los versículos? Cristo, hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermano, mire, y lo digo, a veces eso no nos gusta y se lo digo con mucho respeto. Pero en este mundo solo hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. No hay más familias, hermanos. O está usted en la familia de Dios o está en la familia del diablo. Y lo siento, hermano, muchos de tus familiares, vecinos y disque buenos amigos que tienes están en la familia del diablo. Y la Biblia dice claramente que él, aunque no es de mi sangre, si ha creído en Cristo, es mi hermano. Y además el que va a estar en la eternidad conmigo es él. No aquellos que no han hecho la voluntad de Dios, hermano. Por eso debo amar a mi iglesia. Porque además, si algo me pasa en mi vida, hermano, lo que sea, enfermedad o lo que sea, ¿a quién cree que va a oír Dios en cuanto a sus oraciones? ¿A mi primo no salvo, que igual y me puede querer mucho y preocuparse por mí? ¿O a él? A él. Porque Dios no oye a los pecadores, dice Juan 9. Entonces, hermano, por eso debo amar a mi iglesia. Porque, hermanos, en la iglesia Cristo es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo y además me ve como si yo fuera su hermano. Eso, hermano, lo debemos de valorar. Y hermanos, animarnos. Además de que nos ha puesto un pastor y maestros para edificarnos. Cosa, hermano, que muchas iglesias están sufriendo y el pastor lo sabe de iglesias, hermanos, que están sin pastor. Entonces, hermano, por eso debemos de amar a la iglesia, hermanos. Porque además la iglesia como tal, y lo digo, hermano, yo creo que la iglesia bautista es la novia del Señor. Yo creo que la iglesia bautista, hermanos, es la que participará en las bodas del Cordero y que vivirá en la casa de papi. En la gran Jerusalén celestial, hermanos. Lo dice ahí claramente, hermanos, también allá Efesios 5, regrese usted a Efesios 5 y le doy otras escrituras, 2 Corintios 11:2, Apocalipsis 19, pero mire Efesios 5:26, dice la escritura, hablando de la iglesia, dice, para santificarla, Cristo santifica a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, la iglesia es la esposa del Señor y es la iglesia pura, virgen y sin mancha. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque ha hecho la voluntad de Dios, o sea, creer en Cristo. Y al creer en Cristo somos salvos, somos lavados de nuestros pecados, somos purificados. Y segundo, hermanos, por guardar la doctrina de la iglesia, la palabra de Dios, hermanos. Y que ese es el otro punto que aquí tengo, hermano. ¿Por qué amo a mi iglesia? Porque es la responsable de guardar la doctrina pura y verdadera, hermanos, que encontramos en su palabra. Mire, hermano, yo aquí le puedo poner, y bueno, olvidé pedirle al pastor algunos libros, pero no es complicado porque, hermano, yo puedo poner aquí estos libros de muy buenos autores del siglo pasado, del presente, y una lista así grande, la cual le recomendamos leer, y gloria a Dios por pastores y teólogos que se esfuerzan, hermanos, pero la responsable de guardar la doctrina es la iglesia, hermanos. Somos nosotros. Eso también lo muestra la escritura. Mire, vaya usted allí a 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15.
¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice ahí la escritura, para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, hermanos. Dijo el pastor hace un momento algo interesante. Cuando tú estás en la casa de Dios, hermanos, el Señor te protege. Hay una bendición especial, hermanos, para aquellos que son miembros en las iglesias. Dios los protege. Porque, hermano, no solo somos templos individuales, como dice 1 Corintios 6 en cuanto a templos del Espíritu Santo. La iglesia misma completa, hermanos, forma la casa de Dios. Dice Pedro en sus cartas que cada uno de nosotros somos piedras vivas que formamos el edificio de Dios donde mora Él, hermanos. Y ve aquí, también por cierto lo confirma Hebreos. Dice entonces, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, implica que Dios mora en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿De cuál verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De la única verdad que hay, hermanos, que es absoluta, que es Cristo el Salvador. Porque Él lo dijo, yo soy una verdad. Dijo, soy la verdad. Entonces, hermano, la iglesia es la responsable de guardar, defender, proteger, predicar, vivir la doctrina. Y entre las doctrinas, hermanos, está la doctrina obvio de la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, se vive. La iglesia se vive, hermanos, la iglesia se siente. Por eso cuando este lugar abra sus puertas, venga la iglesia, hermano, anime a los hermanos, defienda su iglesia, hermano. Y aquí hago otro paréntesis, no se meta con la iglesia, hermano. No diga, es que todos son unos hipócritas. ¿Todos? Bueno, empezando por usted, pero ¿todos? Cuidado, hermano. Mira, Pablo se metió con la iglesia y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a su iglesia, pero la iglesia es su cuerpo. Entonces por eso el Señor dijo, ¿por qué me persigues? Usa el singular, hermanos. Y todo aquel que se mete con la iglesia, hermanos, se mete con Dios. Y no crea que usted y yo, hermano, podríamos destruir una iglesia, porque mismo Jesús dijo, ni el Hades, que incluye a Satanás y todo su equipo, va a poder con la iglesia. Tenga cuidado, hermano, en serio, se los digo con mucho respeto. ¿Cómo se expresa usted de cualquier iglesia? Ahora, no ande haciendo caso a esa gentuza, hermano, que dice, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia, porque eso es una bola de hipócritas. Eso es falso y ese es el más mentiroso que hay. Porque el que cree y sirve a Dios va a venir a la iglesia, hermanos. La va a defender y va a provocar, va a amar a su iglesia. Mire, hermano, me atrevo a decir lo siguiente, pero aquí el cristiano que usted quiera, más infiel, el más faltista, el más, si usted quiere, lo que sea, si es salvo, hermano, escúchame bien, él tiene mucho más valor que todo Satanás y sus demonios juntos. Ese cristiano, ese al que luego usted le hace el fuchi aquí en los hermanos, ese que usted luego no le saluda, ese vale más que todo Satanás y todos sus demonios. Porque si hubiese sido solo un pecador en el mundo y hubiese sido él, por eso hubiera muerto Jesús. Bueno, y le digo algo más, aún ese cristiano, ese que usted no quiere y que, ay, ojalá y se largue de la iglesia, ese todavía vale más que todos los ángeles juntos. Porque lo dice Hebreos, tú no moriste por ángeles. Entonces, hermano, por eso debo amar, cuidar, proteger a mi iglesia, orar por mis hermanos. Pues la misma escritura dice, sopórtalo. Digo, hermano, a ti también te soportamos, O sea, no crees que tú eres así como que, uy, no vino la hermana y cómo le extrañamos. Mira, hermano, ni nos damos cuenta cuando no vienes, ni se nota que no veniste, hermano. O sea, no creas que, uy, no, ¿cómo haces? Hermana, lo digo con respeto, pastor, perdón, pero hermano, la iglesia no te necesita, tú necesitas de la iglesia. Usted, hermana, necesita de la iglesia.
Porque no decimos nosotros los clásicos mexicanos, lo importante es la familia. Hay de aquellos que se metan con mi familia, me van a conocer. Esta es tu familia. Y hermano, es triste, pero a veces no estamos amando a la iglesia. Y la iglesia es la responsable, hermano, de guardar la doctrina. Mira qué dice 1 Tesalonicenses 5. Porque somos muy buenos a veces para, no, pues es que eso le toca al pastor, a los hermanos. Pero mira qué dice 1 Tesalonicenses 5:11. Leímos 9 y 10, 5:11 dice el 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Hermano, la responsabilidad de la maduración, edificación, construcción de la iglesia es de todos, porque somos un cuerpo. Mire, hermano, le decía hace un momento, yo pudiera vivir sin un pie y pudiera vivir sin el otro y aún tener vida porque tengo la cabeza. Pero, hermanos, mis pies ayudan a mi tronco, a mis manos. Son necesarios. Ahora, ¿quién podría vivir sin hígado? Nadie. Bueno, hermano, mi hígado es responsable de que mi páncreas y mi intestino esté bien, pero mi intestino es responsable de que el hígado y el páncreas esté bien, y el estómago es responsable de eso, y la boca, todos mis órganos. Y si uno falla, va a lastimar a otros. Hermano, el hermano es responsable, perdón hijo, pero es que estás adelante, de la edificación y crecimiento espiritual de la que está a tu lado. Y ella es responsable de la edificación, maduración y crecimiento y salud espiritual de la que está allá en la esquina. Y la que ya está en la esquina es responsable de la maduración, edificación de él. Porque, hermano, todos somos miembros y todos valemos. Todos valemos para nuestro Dios, hermanos. Los que luego se andan echando las piedras encima somos nosotros mismos, porque el diablo es muy astuto. Nadie me quiere, nadie me valora, ni el pastor no me saludó, hablan mal de mí los hermanos. Nadie habla mal de usted, pero usted piensa que sí. Esto y lo, no, hermano. Una uña en tu cuerpo es necesaria. Sin uñas no agarramos cosas, se nos caerían, hermanos. Aquí el hermano más sencillo, el más nuevo, como el de más tiempo en la iglesia, es tan importante para la salud de la iglesia, hermanos. Por eso debemos de amar a la iglesia. Ahora, hermano, alguien podría decir, bueno, es que pues en la iglesia hay mucha falsedad y mucha hipocresía. Hermano, tú eres la iglesia. ¿Cómo eres tú, hermano? Si tú eres impuntual, pues es una iglesia impuntual. Si tú eres, mira, así, pues así es la iglesia. O sea, no digas, no, tú eres la iglesia. Tú. El de al lado también, pero tú eres parte, eres miembro. Entonces, como eres tú, va a ser la iglesia. Es que en la iglesia nadie me hace caso. ¿Y tú haces caso? Es que yo espero que me saluden. ¿Usted saluda? Es que, ¿qué, hermano? Usted es la iglesia. Debemos de amar a la iglesia, porque yo soy la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y un último punto que tengo aquí, hermanos, ¿por qué amo a mi iglesia? Porque la iglesia, hermanos, es la encargada de llevar el evangelio. Hermanos, gloria a Dios por esta iglesia. Y no voy a entrar al otro punto en cuanto a diezmos y ofrendas, pero, hermanos, es la iglesia, es a través de la iglesia como se ayuda a todo misionero y pastor en cualquier parte del mundo. Es a través de la iglesia, hermanos. Todo ministerio se debe hacer a través de la iglesia local. Y es la iglesia, hermanos, la responsable de llevar el evangelio al mundo. Y también, hermano, por eso amo y debemos de amar a la iglesia. Miren, me pongo como ejemplo. Les decía como testimonio que el pastor que llegó como misionero a Querétaro, sin hablar nada de español, obviamente, un americano absolutamente nacional, nos contaba incluso a mí y a mi esposa que él nunca había probado la comida mexicana hasta que llegó a México. A lo que voy, hermanos, es que él fue llamado por Dios, comisionado por una iglesia, llegó a esta ciudad. Esta iglesia y otras lo sostuvieron económicamente, y así, hermanos, llegó el evangelio a mi familia.
y por la gracia de Dios pude ser salvo. Pero una iglesia estuvo involucrada en su sostenimiento para que él predicara el evangelio, hermanos. Hermano, en tu salvación, en el pasado, una iglesia estuvo involucrada, sea esta o haya sido otra. El folleto que recibiste, hermano, lo pagó una iglesia. La Biblia que te regalaron la pagó una iglesia. La estación de radio que escuchaste y por la cual te acercaste al Señor era financiada o pagada por una iglesia. Es la iglesia, hermanos, la encargada de llevar el evangelio. Por eso, hermano, yo ni platico con estos hermanos que dejan de venir a la iglesia por las razones que sean, porque dejan de predicar el evangelio. Y aun cuando lo hicieran, ¿a dónde van a llevar a esas personas interesadas? ¿A dónde? ¿Con los católicos o con los testigos o con quién? Hermano, Cristo es Dios, hermanos. Dios en la persona de Cristo, Él estableció la iglesia, hermanos. Y la iglesia, hermano, va a prevalecer hasta la misma eternidad, hermanos. Y gloria a Dios por ello. Mire, vamos a 2 Corintios capítulo 5 y con este punto termino. La iglesia es la responsable, la única autorizada en el mundo, hermanos, para la predicación, exposición del evangelio. Usted lo tiene, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vea, ¿quién tiene, hermanos, el ministerio de reconciliación? La iglesia. Hermano, toda iglesia, y lo dice también Primera de Juan, toda iglesia que no enseña que Cristo es Dios, dice que es un anticristo. Y toda iglesia que enseñe que fuera de Cristo hay salvación, no es iglesia correcta. Porque volvemos al punto, hermano. En este mundo solo hay dos iglesias. Así como hay dos familias, solo hay dos iglesias: la iglesia del Señor y la iglesia de Satanás. No hay más. No hay más, hermano. Y a veces, hermano, yo sé que eso no nos agrada, pero, hermano, o aceptamos lo que dice Dios o sencillamente no lo aceptamos. Porque somos curiosos, ¿verdad? A veces tratamos y nos cuesta aceptar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe por qué dice eso, hermano? Porque mire, debido a nuestra tradición decimos, es que Dios ama a todo el mundo. No, hermano, no, Dios no nos ama a todo el mundo. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido y está vivo. Rechazas a Cristo, estás condenado, aunque andes aquí caminando. No es que hasta que me muera, no, ya estás condenado. Si estás vivo es porque Dios te está dando un poquito más de tiempo para mostrarte su misericordia y te pueda salvar. Juan 3:36 dice claramente, el que en él cree tiene vida eterna, el que no cree, la ira de Dios está, verbo presente, está sobre él. Hermano, todo aquel que no ha recibido a Cristo como su único Señor y Salvador es enemigo de Dios. Por eso dice ahí que Dios ruega a través de la iglesia, a través de usted, de mí, les ruega a ellos, reconcíliense conmigo. ¿Y cómo reconcilia a Dios al perdido? A través de Cristo. ¿Y quién predica eso? La iglesia, hermanos. Por eso venga con su pastor y dígale, pastor, ¿qué hago aparte de estorbo? ¿Qué más hago, pastor? ¿A quién visito? ¿A dónde voy? ¿A quién hay que ir a animar para que venga a la iglesia? ¿A quién le muestro el evangelio? Hermano, el pastor, y lo digo porque soy pastor, a veces nos saturamos, pero usted, hermano, dígale, pastor, ¿qué hago aparte de estorbo? ¿Tiene algún estudio? Yo voy y lo doy. Porque es la iglesia, hermano, la responsable de la predicación del evangelio. Por eso el 20 dice, así que, en base a lo dicho,
en base a lo que hemos estado diciendo, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, somos representantes del reino, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, dice, reconciliaos con Dios. ¿Y de quién es, hermanos? Esa tremenda responsabilidad de la iglesia, hermanos. Por eso, hermano, y otros puntos que usted puede ver en su Biblia, usted que es miembro de esta iglesia, ame a su iglesia, hermanos. Ame a su iglesia. Ame a sus hermanos. Yo sé que unos son difíciles de amar, hermanos, lo sé. Pero la Biblia nos da, hermanos, cómo amarlos. Podemos amar como el Señor, claro, claro. Podemos amar como Dios ama, hermanos. Y no solo eso, mire, Dios ya le amó y le perdonó a usted. ¿Por qué no podemos hacer eso con nuestros hermanos? Y unirnos, hermanos, y ser fieles y ir para adelante, hermanos. Amén. Vamos a orar. Pastor, ¿puede terminar la oración, por favor?